Revisaba hace unos días los foros de Reddit cuando tropecé con la cita reiterada de un célebre artículo publicado en PLOS ONE. El texto en cuestión pretende persuadirnos de una tesis extravagante, que los jugadores varones del videojuego Halo 3 despliegan una servil sumisión ante sus iguales dotados de destreza, mientras reservan su encono y hostilidad exclusivamente para las mujeres talentosas. Nos hallamos una vez más ante la clásica patología del espíritu contemporáneo, la doctrina preconcebida que busca desesperadamente una envoltura pseudocientífica para justificarse. Analicemos, pues, con el debido rigor metódico, esta pequeña joya de la impostura académica. El trabajo tropieza en su primer peldaño al invocar la biología evolutiva. Postulan los autores que la agresividad verbal hacia el sexo opuesto constituye un atavismo para proteger la dominación con fines reproductivos ancestrales. No se precisa de ser un gran sexólogo para advertir una verdad empírica elemental. Increpar a alguien en un vestíbulo virtual reduce las probabilidades de consumación afectiva prácticamente a cero. La noción de que el insulto anónimo en una red de datos persigue un propósito reproductivo es un desatino lógico de primer orden. Añadir gráficos vistosos no transforma la conjetura en hecho. Si los datos carecen de rigor, uno puede correlacionar casi cualquier fenómeno arbitrario. Como ilustra esta gráfica en pantalla, la distancia entre Júpiter y el Sol encaja matemáticamente con la cantidad de secretarias registradas en el estado de Alaska. Confundir la correlación con la causalidad es un refugio favorito de la ignorancia doctrinaria. Resulta igualmente cándido pretender que esta ficción encasilla la masculinidad en la vieja fábula de la damisela en apuros. En el propio lore del juego, la inteligencia artificial Cortana domina el firmamento narrativo con una fuerza hegemónica, o bien la soldado Kat, o la posibilidad misma de definir el sexo de Noble 6 mediante un simple conmutador de voz. El propio estudio admite que la obra no sexualiza sus figuras, pero acto seguido refuerza un juicio de dominación de género sobre un conjunto de armaduras espaciales de polígonos. Por lo demás, resulta revelador el prisma desde el cual este mandarinato académico juzga el mundo. Omiten estudiar las variables socioculturales concretas, culpando a una omnipresente estructura patriarcal. Llama la atención que esta sociología de salón jamás ausculte el comportamiento de agrupaciones fundamentalistas en Oriente Medio que luego dejan entrar a sus países, pero dedique sus presupuestos a fiscalizar la procacidad de 4 adolescentes británicos frente a una consola de videojuegos. Incursionemos en la metodología. ¿Convertir un vestíbulo abierto de Xbox Live en laboratorio constituye método científico? Adentrarse en un recinto de jóvenes hormonados con el micrófono encendido equivale a irrumpir en un cuadrilátero de improvisación verbal esperando la cortesía de un salón literario. El propio texto se desmiente a sí mismo. De 82 sujetos sometidos a la variable de voz femenina, únicamente 11 ofrecieron respuestas objetivamente clasificables como hostiles. 11 individuos. Extraer de esa ridícula muestra una ley universal sobre la totalidad de la comunidad de jugadores es una temeridad estadística que sonrojaría a cualquier estudioso de las matemáticas. Añádase a esto la omisión deliberada del efecto Dunning-Kruger. El jugador inepto tiende por naturaleza al exabrupto para amortiguar su propia impotencia, al margen de la identidad de su adversario. Si el artista de este canal, Tillo, me vence en una partida de King of Fighters, mi frustración no derivará de una conspiración de género, sino de la amarga constatación de mi propia torpeza. Llegamos al terreno de la lógica pura, mi parte favorita. Primero que nada tenemos la elasticidad conceptual. Los autores bifurcan el sexismo en 2 categorías arbitrarias: benevolente, si se es amable, y hostil, si se es grosero. Redefiniendo las reglas a conveniencia, la victoria está asegurada. Por construcción lógica, todo ser humano en la sala queda catalogado como culpable. Luego tenemos la circularidad epistemológica. Al no indagar en la causa verdadera del comportamiento y atribuírselo todo de antemano al mito del patriarcado, incurren en una burda petición de principio. El fenómeno es causa y efecto de sí mismo. A esto se suma la cuantificación de lo intangible. Afirman que los hombres se muestran más sumisos ante voces masculinas expertas. Pero ¿cómo se mide la sumisión en un canal de audio? La sumisión no es como el sudor registrable en mililitros. Asignar etiquetas morales a interacciones ambiguas sin un parámetro matemático objetivo no es ciencia, es mero sesgo de confirmación. Por último, tenemos la validez ecológica nula.
Emplearon grabaciones repetitivas de voz. Cualquier usuario veterano detecta en segundos la presencia de un mecanismo automatizado. Es perfectamente razonable suponer que los exabruptos fueron la respuesta al fastidio de un bot molesto y no al sexo del emisor. La distorsión culmina al ampararse en el informe de la ESA de 2014 que sostiene que el 42% de los consumidores de software de entretenimiento son mujeres. El dato no es falso en sí mismo, pero resulta metodológicamente tramposo. Amalgama a los jugadores casuales de telefonía móvil, por ejemplo Candy Crush, con los usuarios de videojuegos de disparos altamente competitivos en consola. Omiten además que Halo 3 en su plataforma original vendió 14,5 millones de copias, cifra sustancialmente distinta a sus reediciones. Esto es importante porque si aplicásemos la premisa del estudio, que la base de Halo ostenta una paridad cercana al 50%, la probabilidad matemática de disputar 50 partidas consecutivas sin encontrar a una sola mujer en esas salas es de 1,62 por 10 al menos 83. Hablamos de una probabilidad cuyo denominador contiene más ceros que la cantidad estimada de átomos observables en el universo. La realidad empírica pulveriza el dogma. Si la presencia femenina fuese la supuesta por los autores, no habrían tenido que recurrir al artificio de las cintas pregrabadas. En conclusión, ni la premisa evolutiva resiste el análisis, ni la muestra posee significación estadística, ni la manipulación de las fuentes soporta el cotejo con los datos reales. Nos hallamos ante un mero ejercicio de fe ideológica disfrazado de empirismo. Como decía el clásico, el conocimiento empieza donde termina el dogma. Si este desmonte de la superstición contemporánea ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte, pulsar el botón correspondiente y señalar en los comentarios qué otra pieza de literatura pseudocientífica desean que sometamos al tribunal de la razón. Y sin más que decir, yo fui Jake y hasta la próxima.